Bueno, buenos días a todos, al grupo uno y al grupo 2 de diseño editorial de taller 6. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestras clases, siguiendo pues los direccionamientos para poder cuidarnos desde casa, resguardarnos para que la situación pues no llegue a ser perjudicial para ninguno de nosotros. En ese caso pues es una decisión muy sabia tener la virtualización de contenidos, así que vamos a avanzar. Igual el taller editorial, gracias a Dios, sí lo podemos llevar de esta manera sin mayor preocupación. Tal vez tenemos que hablar un poquito más de de la materia de expresión, pues porque esa sí es un poquito más material o presencial pues para algunas cosas o algunos requerimientos. En este caso pues lo bueno es que podemos darle continuidad, ustedes pueden maquetar, insisto, vamos a tener cursos de apoyo también aquí para que podamos seguir con la diagramación de nuestros tres ejercicios grandes y pues cualquier otro ejercicio pequeño. Entonces, pues no preocuparse por eso. Igual hemos también hecho virtualización en otras ocasiones. En este caso creo que igual todos estamos en casa resguardándonos, por lo cual tenemos tiempo suficiente para dedicarle espacio a las asignaturas y avanzar sin mayor dificultad. Bueno, con la clase de hoy pues vamos a tener ya una estructura de la página como tal, o sea, los elementos, ya tenemos una conciencia de la anatomía de la revista, le subí las guías de cosas que hemos visto en clase, por ejemplo, como de la sección áurea, de la serie Fibonacci, entonces, pues bueno, para tenerlas en cuenta, repasarlas, recuerden que no son camisas de fuerza, pero que sí tenemos que tener el conocimiento desde el taller editorial para poder articular estas herramientas en un buen ejercicio de diseño. Bueno, eso por un lado y también una pequeña guía donde está como la anatomía general de la revista. Recuerden ahí pues saber cuál es la función de cada una, conocerla de antemano pues nos va a ayudar a llevar a una buena revista, ¿no? Una buena publicación editorial. A partir de eso entramos un poquito más, diseccionamos y tenemos ya la anatomía de la página como tal. En este caso Diana me va a matar porque acá no tiene tilde, pero bueno. Cuando hablamos de la página, ya tendríamos que estar preparándonos para generar esa retícula. Si bien habíamos dicho de la anterior clase que lo importante era primero definir el formato, posterior al formato vamos a tener que tomar decisiones de márgenes y una vez que tengamos márgenes vamos a tener que tomar decisiones de cuadrícula, retícula, grilla o grid. Bueno, una página se compone de distintas partes y cada una de ellas tiene una función específica. Entonces, a partir de eso tenemos aquí este esquema en el que nos vamos a guiar para conocer las partes de la página y cómo ustedes les van a articular en en su revista, ¿sí? Bueno, lo primero que tendríamos que tener en cuenta son las márgenes, insisto. Asignamos un tamaño, recuerden, en su brief que deben estar terminándolo, finiquitándolo hoy para que lo suban en la plataforma para que yo pueda revisarlos. Pues primero es asignar las márgenes. Una vez que tengamos las márgenes asignadas, pues vamos a poder tener un espacio. ¿Qué es lo que pasa? El formato, cuando yo decido mi revista, según el brief, pues la competencia, he analizado cuál es el tamaño que le conviene al segmento de mercado, pues, que sea usable, que sea adecuado a contener la información. Insisto, hay formatos que son más grandes porque necesitan un poco más de imagen. Otros que son más menudos porque tienen que ser versátiles y podérselos llevar con más comodidad. Entonces depende de muchos factores que tienen que estar analizados en el brief para que ustedes determinen cuál es el tamaño de la revista, de la página sola y de la doble página por consiguiente, porque vamos a diagramar en algunos casos a página sola y la mayoría de contenido a doble página. Entonces, tenemos las márgenes y aunque parece algo obvio, en realidad pues tenemos que tener conciencia de algo. Una, que la imagen, la margen interior normalmente está ligada a la decisión de cómo mi revista está creada. Recuerden que decimos que si está argollada, que si está cosida, que si está engomada al lomo, pues tenemos que ver que eso va a afectar. Es decir, si estuviese cosida, lo normal es que me permita una apertura casi de 180 grados y pues no va a haber pérdida de contenido. Sin embargo, si ya está engomada al lomo o cualquier otro tipo, pues argollado, que hemos desestimado esa opción para la revista,
pues podemos perder un porcentaje de información, lo cual tenemos que tener en cuenta por si allí atraviesa una imagen, por si allí hay una ilustración, para que no afecte el impacto global de nuestro diseño en la doble página. Entonces, la margen interior estará, o llamada también, pues la margen al lomo, pues tiene que estar directamente pensada al tipo de engomado o grapado o bueno, de sujeción que tenga nuestra publicación. Lo normal es pensar que nuestra publicación sería engomada y si no grapada. Entonces eso tendrían que especificarlo porque si es grapada el problema es que se nos perdería el lomo exterior. Es decir, no tendríamos ese elemento, por lo cual perdemos un eje importante. Después hablaremos del lomo. Pero lo recomendable, que tomen la decisión de que sea engomada para que puedan tener los datos en el lomo exterior. Bueno, a partir de ello tenemos la margen superior y la margen inferior. Lo que nosotros asimilamos, no es que sea también una norma, pero sí es lo general, es que la margen superior, que es la que está arriba, siempre tiene que ser menor que la margen inferior. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, pues sí es un poco exagerado, es decir, sí se lo lleva como por 3 veces el tamaño de la margen superior, pero no debe ser así. Simplemente que tiene que tener, tiene que ser menor a la margen inferior. La margen inferior normalmente se lleva unos cuantos milímetros, sí, de más para poder dar un poco más de aire, ¿sí? A nuestra publicación. Insisto, en este caso está exagerada, pero tenemos que ver cómo se pueden situar. Ahora, estas márgenes, tanto la margen superior como la margen inferior, podrían estar pensadas estratégicamente, dependiendo del diseño que estén ya allí craneando, pues que sean lo suficientemente cómodas como para contener marcadores. Entonces, si yo dentro de las márgenes, tanto de la superior como de la inferior, voy a albergar marcadores de navegación tipo de marca, como esta es mi edición tal, o foliación, esta es la página tal por tal, si van a albergar este tipo de elementos, pues tenemos que tener en cuenta que tienen que ser cómodos porque hay otros marcadores que se situarían en las márgenes exteriores. Sin embargo, lo normal es que estén en la superior y en la inferior. Dependiendo de eso, pues bueno, vamos a hacer que la margen inferior tenga unos milímetros de más para alivianar el peso de los textos. Normalmente se van a albergar muchas cajas de texto, imágenes, pero el hecho de que tenga unos milímetros de más la margen inferior, pues va a alivianar el texto, ¿sí? Va a hacer que no se sienta pesada la diagramación, independientemente del contenido que tengamos. Entonces, es un primer consejo en la diagramación de la doble página. Luego con la margen exterior, aquí están muy pequeñas. Lo ideal es que ustedes tengan en cuenta que como mínimo tenga 1 centímetro, porque pues si es una edición que se va a hacer física, en este caso necesitamos, aparte del aire que da si fuera una edición digital, pues como el dedo se posiciona sobre la página para pasarla, e incluso para sostener el formato. Entonces, tiene que tener un centímetro punto algo. Sí, ustedes analicen, miren, por ejemplo, otras revistas, cuánto varía esto para que ustedes puedan determinar sus márgenes exteriores. Teniendo en cuenta eso, entonces hemos asignado todas las márgenes, las exteriores, la superior, la inferior y también la que es al lomo o también llamada la margen interior. Hemos, entonces, hasta aquí la tarea ha sido poder tomar decisión de cuánto mide mi página, cuánto mide mi doble página, mi formato total de la revista y a partir de eso asignar las márgenes. Entonces tenemos, ojo, hasta aquí son medidas absolutas. Esas no se modifican, es decir, ni el formato ni las márgenes se van a modificar, se van a mantener y a partir de allí la retícula va a tener unas medidas que sí son relativas, relativas a cuánto mide mi formato y relativas a estas son las medidas que he asignado para mis márgenes. Bien, entonces, dentro de la retícula vamos a tener en cuenta estos elementos. El medianil, recuerden que sería ese espacio que se encuentra normalmente entre dos columnas, pero también el medianil se encuentra entre la división de los módulos de imagen, ¿sí? Entonces, ese medianil vamos a respetarlo. Medianil, recuerden que normalmente 0,5 para un puntaje normal de 11, 12 puntos. Entonces lo vamos a mantener ese medianil, ¿no? Ese espacio entre columnas o también espacios entre módulos de imagen, el medianil.
Bueno, perdón por el ruido, que creo que por ahí hay construcciones y van pasando carros. En fin. Tenemos entonces la columna que estaría dispuesta al relativo, por eso son medidas relativas, relativa a cuánto mide mi formato. Vamos a dividir aquí estas tres columnas. Lo recomendable, ya la pauta lo vimos en la anterior clase, es que tengan cuatro, ¿sí? Que tengan cuatro columnas. Pero luego nos vamos a dar cuenta de que yo puedo dividir, tener una retícula base como esta, por ejemplo, que digo, bueno, mi revista se divide a tres columnas por página, ¿no? Así lo estaríamos diciendo, a seis columnas la doble página. En este caso, yo puedo tener esta para el manejo de columnas de texto normal. Sin embargo, me doy cuenta que yo podría necesitar una columna colgante, es decir, una columna que sea muy pequeña, que sea la mitad de esta, simplemente para, por ejemplo, tengo acá un módulo de una imagen y tengo un pie de imagen muy pequeño o una descripción pequeña y necesito solo la mitad porque la imagen abarca desde la mitad hasta acá. Bueno, entonces puedo subdividir esta misma en otra para que me dé más flexibilidad. Es decir, mi misma retícula se subdivide para poder tener más versatilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo y después, pues si no, aprendemos un poquito cómo vamos a utilizarlo este. Bueno. A partir de eso definimos las columnas. Recuerden, lo normal es tener más columnas, unas cuatro, y luego esas subdividirlas para darle más flexibilidad. Estas van a tener la labor de albergar sobre todo el bloque de texto, ¿sí? Y tenemos los módulos de imagen. Los módulos de imagen serían esos cuadrados en los que nosotros vamos a tratar de que sean lo más cuadrados posibles en nuestra retícula, para que nos puedan dar las opciones de poder diagramar con más versatilidad. Entonces yo puedo tomar cuadro, cuadro, o puedo tomar dos cuadros, hacerlos verticales, horizontales, sacar rectángulos, puedo irme por todo esto para generar. Esto es como jugar al Tetris. Acá vamos a colocar, aunque son llamados módulos de imagen, nos van a ayudar a mantener un equilibrio en la diagramación. Entonces, muy importante el módulo de imagen, ¿sí? ¿Cómo vamos a sacarlos? Pues también la disposición es esta. He asignado mi formato general, he asignado márgenes y todas las que estamos teniendo acá son medidas relativas. Lo importante son los anchos de columna. ¿Cuánto va a medir la columna para que allí dispongamos del módulo de imagen? Si no alcanzamos en este video, en otro pequeño video vamos a hacer una pequeña guía de cómo poder sacar estas medidas, ¿no? Que lo que digo, pues así como hemos visto la sección áurea, la serie Fibonacci, cómo sacar otro tipo de elementos, pues lo ideal es que podamos ser prácticos y sacar una buena retícula sin tampoco quebrar tanta cabeza, pero sí siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, teniendo estos tres elementos que son claves, también tendríamos la línea base. Esta línea base, pues retomando nuestro taller de tipografía, pues recuerden que es donde se sientan todas nuestras líneas de texto. La línea base es crucial para nuestro diseño editorial porque vamos a tener el regado de la línea base en toda la diagramación. Esta línea base se va a evidenciar muchísimo en el manejo de InDesign. Sin embargo, en Illustrator sí que van a tener que manejarla ustedes con un poquito más de conciencia, porque si yo tengo un texto regado aquí, bla, 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 estoy hablando de tal artículo, y por ejemplo que aquí pase a otro artículo, porque simplemente acá terminó este y entonces acá abro con otra nota, o bueno, lo que haya de contenido. Entonces acá tengo otro texto, bla, 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 otro texto, pero yo tengo regado de texto acá y regado de texto acá, son dos noticias diferentes. Yo tendría que darme cuenta que en realidad la alineación de donde están sentaditas mi bloque de texto y mis letras, pues va a coincidir con las de acá. Es decir, eso hace que tengamos un equilibrio óptico durante todo el recorrido de la revista, mantener la estructura de la línea base al margen en en todo mi diseño editorial, ¿vale? Entonces vamos a manejar la línea base por allí. Bien, entonces recuerden, acá lo que les decía, por ejemplo, miren, acá en los marcadores, que son esos donde yo voy a ubicar, por ejemplo, pues es mi revista, es la revista Soho, edición de marzo del 19, ta, ta, ta. O acá por el contrario, pues o acá es la sección, entonces estoy en la sección cine, estoy en la sección deportes, no sé. Y por acá puedo tener otro marcador que diga revista Glamour, bla, bla, bla.
y por acá tengo la foliación, ¿no? El número de página. Entonces lo que digo acá, por ejemplo, miren que el espacio era muy pequeño, como les estaba diciendo, y el marcador se ha metido adentro. Evitemos esto y asignemos los marcadores dentro de una buena margen para que la diagramación no se afecte tanto, y al igual dentro de la margen inferior. Acá pues sí que alcanza a albergar incluso dos marcadores. Entonces también, pues, recuerden, ahí ustedes ya han visto, algunos por ejemplo tienen la página web o diferentes elementos que ayudan a levantar el espíritu de marca. Bueno, utilicen esos marcadores. Recuerden que no necesariamente tienen que estar en esta posición, pueden estar en vertical acá, sí, no el texto regado en vertical, pero sí puestos en los márgenes exteriores. Bueno, y luego tenemos el espacio entre columnas, que lo que decíamos también, ese medianil, pues hay que llevarlo no solo entre columnas, sino también entre módulos, ¿no? Si acá tengo 0,5, acá también tengo que tener 0,5. Luego, que si tengo un recuadro, por ejemplo, recuerden que lo miramos, ¿no? Tengo un recuadro, un recuadro aquí donde tengo un elemento que destacar o algo, bla, bla, bla. También tengo que hacer medianil colgante, es decir, o sea, hacia adentro de mi margen, pues tendría que tener como mínimo 0,3, ya que el otro es de 0,5, si este llegase a ser un recuadro. Es decir, a ver, volvamos acá. Este es mi recuadro, tengo una nota, bla, 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 y he decidido colocar un dato adicional que pertenece a la noticia, pero que no quiero interrumpir con el texto de acá. Es un dato específico. Entonces, este de acá pues tendría 0,3 aquí de margen, ¿sí? Para que el texto se ancle hacia acá. Y así respetar también un medianil colgante, que sería, no está literal en mi retícula, pero que está respetando una norma. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, que este es como, bueno, nuestra Biblia, eso es lo que vamos a manejar casi en todo el semestre, ¿sí? Medidas absolutas de mi formato, medidas relativas. Cada uno va a tener medidas completamente diferentes. Miren muchos referentes, eso nos va a ayudar a contextualizar mucho a la publicación. Bueno. Con respecto a las medidas, en el diseño gráfico pues se utilizan dos tipos de medidas, las absolutas y las relativas, justo lo que estábamos diciendo. Hay algunas que son completamente absolutas, como es el formato. En este caso nos dice, ¿no? Pues cuáles son, pues nosotros normalmente lo llevamos en centímetros y en milímetros, pues dado el formato que nosotros decidamos de la revista. En este caso, lo recomendable es tener la medida de la página, pero la revista normalmente se va a ver a doble página, por lo cual tenemos que tener ese cuidado al poder determinar cuánto mide el formato. Una vez que tengamos el formato, medida absoluta, tenemos las márgenes, medidas absolutas, y a partir de ello tenemos las medidas relativas, ¿sí? Una vez que las márgenes no se van a cambiar, tenemos estas que son relativas a estos otros dos elementos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esas medidas. Ya espero que haya quedado claro. Igual que aquí está el video, para que lo puedan repetir las veces que quieran y puedan estudiar de pronto para el parcial. De seguro van a salir este tipo de preguntas, como cuáles son las medidas que se utilizan dentro de las publicaciones. Entonces allí estaríamos teniendo una respuesta que son esas dos, que son las medidas absolutas y las medidas relativas. Bueno, dibujar una retícula. Ya empezamos a entrar en esa materia que a veces nos da un poquito de temor arriesgarnos a manejar retículas porque se va a sentir así súper cuadriculado, súper... no, nada que ver. Si tiene principios matemáticos, vamos a ver unos que simplemente son como... Bueno, por ser diseñadores, ustedes tienen que tener conciencia de que han existido. Tal vez no los apliquemos, pero bueno, hay que tener conciencia de que existieron. Algunos son muy complejos, pero nosotros lo que digo, simplemente tenemos que tener conciencia de ellos y vamos a aplicar los que sean más, no fáciles, sino realmente útiles para nuestra vida práctica. En ese caso, bueno, hablamos de uno de los elementos con los cuales han sacado retículas en la historia, ha sido a través de la proporción de la página. El tamaño de la página o la retícula puede crearse a partir de las relaciones de proporcionalidad, como se muestra en la ilustración. Acá tenemos los distintos elementos son el resultado de las dimensiones de la página. Es decir, según esto, según lo que mide la página, voy a sacar un cuadro de texto que sea armónico y relativo, basado en la serie Fibonacci y en la sección áurea. Pues bueno, esta de acá, si se dan cuenta, no sería óptima, por ejemplo, esta retícula para una revista. En realidad serviría más para una tipo novela, pero bueno, que lo vamos a conocer, insisto. Se ve súper complejo, lo que digo, no lo vamos a aplicar en la revista. Puede que alguien lo aplique en alguna novela si es que tiene sentido, si quiere que es un clásico y necesitamos que se sienta tal, bueno, sí. Bueno, acá tenemos en este esquema el diseño clásico de la obra del tipógrafo Jan Tischelt.
recuerden, ya lo hemos citado en otras clases. Como vemos, pues este personaje sí estuvo en unas décadas muy anteriores. Y a partir de eso, él aplicó sobre la página las proporciones de 2/3. Entonces, la altura del bloque del texto A, que sería esta de aquí, ¿sí? Es la misma que el ancho de la página como tal, es decir, esta. Por eso es que se busca un equilibrio. Mientras que los márgenes del lomo y la cabecera comprenden 1/9 de la página, ¿sí? Entonces, por eso aquí se ha dividido en 9 y se ha dividido en 9. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los márgenes pertenecen justamente a esto, ¿no? El margen superior y el del lomo. Se dan cuenta que solo es uno de estos, relativo a la división de 9 por 9 que ha hecho. Y el margen interior es la mitad del exterior. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que si este era 1, pues este es el doble. Bueno. Dice, una línea horizontal divide una tercera parte de la página y forma una intersección con la diagonal que divide la doble página C y el folio D. Entonces tenemos ahí, ¿no? Así, tin y tin. Cruzamos la doble página y una línea vertical desde D hacia el margen superior. Entonces tenemos aquí esa intersección que sube hasta acá, ¿sí? Y luego coge y se conecta con C. Pin, o sea, son de estos cruces que estamos haciendo, ¿no? Tin, tin. Y luego tiro de C, me voy al extremo de la página y tiene que coincidir con los dos puntos E, D y llegar a la otra esquina. Miren, pin. Entonces, a ver, lo estamos viendo sin matemática, pero esto tiene muchísima matemática. Y lo que pasa es lo que decimos, ¿no? Tiene que coincidir con esto para tener una proporción armónica. ¿Que lo vamos a utilizar en la revista? No, señores. De pronto, alguno de ustedes lo puede utilizar en un suplemento. Podría ser, no creo, pero lo más probable es que alguien podría utilizarlo dentro de la novela literaria. Bueno, ahí queda de pronto volando la opción. Bueno, utilizar algunas unidades. Pues ya en otras clases hemos visto la serie Fibonacci que también sirve para obtener proporciones que dividen una página para que refleje armonía, proporción de la razón de 8 tercios, 8 terciavos. En la secuencia Fibonacci, cada número recuerden que es la suma de los dos anteriores, lo que puede aplicarse para determinar valores de distintas unidades dentro de la página. Entonces, ahí tenemos, pues, por ejemplo, una retícula aplicando los números de la serie Fibonacci, ¿no? En esa retícula dice de 34 por 55 unidades contiene un bloque de texto situado a 5 unidades del margen interior y el número siguiente, el de la serie Fibonacci, es el 8, que se utiliza para generar los márgenes exteriores y superiores del bloque de texto. El siguiente es el 13, determina la margen inferior y determina el valor del bloque de texto. Este modo crea una relación coherente e integrada entre la altura y la anchura. Entonces, el bloque termina teniendo 21 por 34 unidades, números presentes en la serie Fibonacci. Otra vez, para la revista nada que ver, para la novela puede ser, no con esos números, pero sí recuerden tener en cuenta la serie Fibonacci para encontrar unos, una serie de armonía que sea aplicada al diseño. Entonces, a tener en cuenta, ya tenemos por acá una que fue la fórmula que nos dio Jan Tischol. Y la segunda, pues otra vez utilizar la serie Fibonacci que ya la habíamos visto en otra clase. Bueno, en el desarrollo de la retícula, este sí que lo vamos a tener en cuenta porque lo que nos propone el señor Carl Jester, sí, es una retícula modular. Y esta sí que es la que vamos a utilizar por lo menos en el periódico y en la revista. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos da esos módulos de imagen que son los que estábamos viendo al inicio de la clase y son los que nos permiten tener más flexibilidad y poder diagramar con mucha más versatilidad, ¿no? O sea, vamos a poder generar bloques entre imagen y texto con más facilidad, lo cual le conviene muchísimo a la revista y también pues a los periódicos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este Carl? Pues dice, empezó a tener sobre una cuadrícula. Aquí ya teníamos, pues tiene su formato, recuerden, entonces ya tiene el formato con estas medidas que son absolutas y tomamos las márgenes, que también son medidas absolutas. Una vez asignadas esas, pues lo que hace es tratar de generar los módulos, ¿sí? Entonces, los módulos que mantienen la forma global del bloque de la página, dice, van a subdividirse y la retícula puede estructurarse en columnas de 3 por 18, 4 por 3, bueno, dependiendo de nuestras medidas.
¿Qué pasa? Dice, en todos los ejemplos hay dos unidades que separan los módulos independientemente de cuánto se usen. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que vamos a dividir esto en módulos proporcionales, pero que además vamos a mantener el espacio que los separan, es decir, el medianil, tanto entre columnas como en la división horizontal de los módulos de imagen. Entonces, a partir de eso, lo ideal, y que vamos a aprender a hacerlo, sería dividir en bloques muy grandes primero. Entonces tengo a dos columnas y luego estas dos columnas las divido pues en cuatro módulos de imagen. Esto sería muy tosco para que nosotros podamos utilizar todavía un regado y tener flexibilidad, por lo cual tendríamos que subdividir. Recuerden o miren que dentro de la cuadrícula que se está utilizando se ha decidido mantener un medianil de 2 por 2, ¿no? De estos cuadritos que vemos aquí. Siempre se ha de mantener si nosotros subdividimos. Acá hemos decidido ya tener tres columnas y ya tiene más versatilidad, pero tal vez no mucha. Y sigue manteniendo 2 por 2. Y volvemos a subdividir y tenemos entonces acá sí ya una columna, una página que tiene cuatro columnas por cuatro módulos de imagen. Este formato es muy cuadrado, ¿no? Entonces nos permite tener esa versatilidad de poder tener una que sea como equilibrada de 4 por 4. Lo normal en nuestras revistas es que tenga 4 por más, porque va a ser un poquito más alta, a no ser de que alguien decida que el formato le sienta bien que sea cuadrado. Bueno, este es el principio de la retícula modular propuesto por Carr y es el que más vamos a utilizar, ¿sí? Suena sencillo, pero nosotros tenemos que ser muy estratégicos en cómo asignamos estos valores, porque si yo les digo que me digan ya exactamente sobre el formato que han decidido, cuánto tiene que medir esto, podríamos estar quebrando cabeza. Por eso les digo que tenemos que aprenderlo. Tal vez no en este video, pero a ver si grabamos otro video cortico en donde podamos explicar eso. Bien, subdividimos nuevamente y tenemos, por eso les digo, miren, por ejemplo, mi retícula oficial puede ser esta, ¿sí? Es decir, ya, yo digo, tengo 4 por 4 columnas. Sin embargo, a veces necesito columnas flotantes, es decir, necesito una subdivisión de la misma y cojo y utilizo esta. Entonces aquí puedo tener, entonces tengo dos retículas en una, por decirlo así. Puedo utilizar estos y puedo utilizar esta. Son mis dos retículas que voy a utilizar durante toda la revista. Entonces, hay que asignar esas dos, una que esté más pensada en las columnas y una subdivisión que esté más pensada en los datos y columnas colgantes que me van a ayudar, pero que están ancladas a la columna anterior, para no perder unidad y equilibrio. Y ese sería el principio de nuestra retícula modular, muy importante. Por favor, revisen bien esto y grábenselo. A partir de eso, aquí ya podemos ver cómo esa retícula sí nos puede dar diferentes esquemas para manipular el texto y la imagen. Así el diseñador pues puede estar seguro de que los elementos situados de acuerdo con la retícula mantienen una coherencia entre sí. Entonces aquí tenemos, ¿no? Bueno, ya empieza es la misma cuadrícula que estamos viendo. Y por ejemplo, por acá tenemos titulares, pero miren que da la flexibilidad de que si tengo que hablar de varias imágenes y describir algo y luego una grande y bloque de texto, o por el contrario, puedo variar los tamaños, coger cuatro de mis pequeños y generar un solo módulo o coger más y luego contrastar. Por ejemplo, aquí se evidencian tres columnas, acá se evidencian más, acá estamos hablando de cinco columnas que son columnas muy pequeñas. Y miren la versatilidad que da. Nos podemos dar una página mucho más estable, una más dinámica, podemos tener una que tenga una versión más horizontal gracias a que hemos hecho que la imagen irrumpa de una manera horizontal. Entonces, pues nada, aquí ya lo que digo, siempre digo que es jugar al Tetris, es pero con armonía, ¿no? Empezar a darle ritmo a la publicación. Esto es de lo que se trata nuestro diseño y lo vamos a hacer durante todo el semestre. Algunos consejos. Que podemos aplicar la regla de los tercios. Esto ya lo conocen. Recuerden que la ley de los tercios es aplicarla sobre una retícula de 3 por 3 en la página. Esta es imaginativa, ¿sí? Esta la podemos proyectar. Ya tenemos mi retícula modular, esta, listo. Pero la ley de los tercios pues la podemos aplicar para algunas páginas en las que yo quiero llamar la atención. Entonces recuerden que, ¿cómo puedo situar? Si ya teníamos desde la fotografía esto, que son esta retícula de 3 por 3 y focalizar los puntos de interés. Ahí están, recuerden en rojo, están esos elementos que yo quiero destacar, ¿no? Que yo quiero que tengan un poquito más de protagonismo. Entonces los ubico dentro de esos puntos. Lo mismo pasaría si yo replico esto, ¿no? O sea, que es traído desde el arte, como por ejemplo ahí, ¿no? Dice en esta obra que es de Cézanne, que son las grandes bañistas, pues si nosotros nos fijamos, pues este personaje de acá de seguro tiene mucho más interés, ¿no? Porque está en el cruce de
los puntos. Luego por ahí y finalmente estos dos de acá que están muy cerca de allí. Los personajes que tienen menos interés seguro son estos y estos. Pero estos de acá se ven un poco más en la interacción de la obra. Eso lo podemos replicar en el diseño editorial en una página. Entonces, pues si yo traslado esos conocimientos, nosotros podemos ver que acá puedo trasladar en el diseño de página a página el punto de interés. Digo, la página, pero esto es imaginario, ¿no? No estamos hablando de que voy a hacer la retícula encima de la retícula que ya tengo. No, tengo una retícula y cojo y imaginariamente cojo y digo, ah, bueno, el punto de interés focal de esta página va a ser este pin. Entonces ubico de esa manera esto, ¿no? O acá, por ejemplo, digo, no, la voy a centrar y que aplique todos el total, centro de interés aquí, además que si lo dejo así. O tenemos la opción, que acá nos dice, es la opción A, pues página a página podemos encontrar puntos de interés. O opción B, entre la doble página, pues yo puedo encontrar, ¿no? Puntos de interés en la doble página. Entonces puedo situar aquí, aquí o en conjunto. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Cuidado con la margen al lomo cuando diseñamos de esta manera. Recuerden, si se va a comer algunos milímetros, dependiendo de cómo vamos a hacer la encuadernación de la publicación. Bueno, eso sería. Entonces, la ley de los tercios, recuerden, desde la fotografía puede ser aplicada pues a la diagramación de un artículo en específico, a una página, o también pues a una doble página dependiendo del tratamiento que le estén dando en la diagramación. Bueno, entonces ahí pues en algunos se aplica, no aplica. Entonces, por ejemplo, esto se está falseando un poco porque en realidad miren que acá están los puntos de interés. Y en realidad ninguno, ni la estatua, ni el titular, nada está pegándole allí, ¿no? Bueno, esto simplemente es un mal ejemplo, pero para decir, ay, profe, estoy aplicando la ley de los tercios, mire, mentira, aquí no se está aplicando porque nada está pegándole en esta doble página, que de seguro, en la que estuviéramos ahí. Yo si es una página sola, tampoco le está pegando. Bueno, por el contrario, si imaginariamente dividimos esto en una ley de los tercios, de seguro que aquí sí estamos aquí en la interacción de estos dos personajes que se nos lleva más el protagonismo. Y luego pues el bloque de texto que estaría ubicado como por acá, pero este sería el punto central de la publicación y está muy bien diagramado, tiene un buen aire, perdón por el pixel, pero bueno, ahí entenderíamos que sí aplica la ley. Luego tenemos de los tercios. Bueno, ahora tenemos otra ley que tal vez esta, no sé si la recuerdan porque es muy, muy presente, que la tenemos la otra desde nuestros conocimientos de fotografía, pero también tenemos la regla de los impares. Esta es una regla que contrario a generar un equilibrio simétrico, pues se va en contra de ella, ¿no? Lo normal es como, ah, bueno, genero equilibrio, entonces juego con las cosas que son pares o que se reflejan. En este caso, coge y irrumpe con esta regla y lo que nos dice es que dentro de la regla de los impares es distribuir los elementos para que generen tensión. Entonces, la regla de los impares está presente en la regla de los tercios mediante la formación de una retícula de 3x3 nuevamente, proporcionando puntos de atracción que crean áreas activas. Entonces, que se pueden utilizar como puntos focales. Sin embargo, tienen más impacto. Entonces, algo que sea más dinámico dependiendo de los elementos que yo tengo. En este caso, este pues se lleva el protagonismo y genera más tensión que los otros puntos, aunque los otros también. En segundo momento, pues estaría este por jerarquía, por tamaño, y así debemos manejar un poquito la regla de los impares. ¿Qué nos dice? Dice, el uso de la regla de los impares está en obras también de arte que se aplica, que corresponden como por ejemplo aquí al retrato de Bindo Alteovi de Rafael y la Sagrada Familia de Miguel Ángelo. Acá tenemos el cuadro de Rafael en composición representa un único elemento que aparece en reposo, mientras que el de Miguel Ángel, ¿no? Dice, los tres tienen más interacción. Entonces este muy reposado, pues tiene un punto de interés, de seguro que es por aquí, pero en este caso, la dinámica es para estos tres personajes y cada uno genera un poco más de tensión. Entonces, la regla de los impares estaba un poquito también en generar dinámicas. Entonces, utilizar ambas. No es que, ah, mi revista solo utiliza la regla de los tercios, la mía solo de los impares. No, utilizamos estas estrategias para poder activar zonas de la diagramación. Entonces, para qué nos sirve todo esto que estamos viendo? Pues justamente para darle ritmo a la publicación, ¿sí? Que no se vuelva una publicación aburrida. Entonces, dentro de una página, pues por ejemplo, entonces tenemos acá algo mucho más recesivo, si tenemos solo un elemento, no solo imagen, sino también texto, puede ser que lo hay, puede ser un solo texto de apertura
de una revista. Bien, listo. Voy a subirle referentes también, hay que verlos, por favor, ahora que tenemos tiempo en casa, pues mirar, consultar, no quedarse solo con el material que yo subo, sino también investigar por su parte y en el segmento de mercado en el que se desenvuelve su publicación. Mientras que este de acá pues se vuelve más activo, ¿no? Tres elementos que están compitiendo, pues aquí ya pueden verse por color, por jerarquía y énfasis que nosotros demos del elemento que estamos manejando. Entonces, cómo hacer una página más recesiva, otra más dinámica. La publicación de seguro va a tener de estas alrededor de toda su tripa y su contenido. Entonces, hasta aquí, pues tendríamos como la teoría. Esta clase es muy importante y bueno, bien que haya quedado grabada, pueden revisarla cuantas veces quieran. Y bueno, pasamos ahora sí un poquito al caso de estudio. Ya hemos tenido esta teoría un poquito gruesa, pero bueno, ¿qué va? Vamos a ver esta. Recuerden que yo les había hablado de GQ, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos la revista GQ. Si no la conocen, pues es una revista que es como de lifestyle of men, ¿no? Es como, bueno, ahí dice, ¿no? El hombre GQ y la moda. Es una revista como de tendencia, actualidad para el hombre como de estrato medio alto. Mm, y aquí tenemos un análisis de esta revista. ¿Sí? Estas cosas me gustan mucho porque los briefs de ustedes podrían nutrirse mucho de esta manera, ¿no? Vamos a tener otros casos de estudio. Este es un primer caso de estudio. Objetivos de este, dice, no, miren, analizar la relación de los lectores de GQ y Icon, que es otra revista, con ambas cabeceras en sus plataformas. Entonces, bueno, en donde ellos se dan a conocer que si es su revista impresa, digital, sus redes sociales, las páginas web, bueno. Profundizar en el segmento de hombres, en el segmento de hombres más cercanos a la moda y comprobar el papel que juega GQ y Icon en los procesos de compra correspondientes. Eso es un análisis un poquito de estas dos revistas, ¿ok? Bueno, aquí viene. Lo primero, recuerden que tenemos que tener segmentos demográficos, psicográficos y económicos de nuestro público objetivo. Así tendrían que estar estandarizados en sus briefs. El lector de GQ tiene la edad promedio inferior a la de Icon, dice, lo cual incide en su mayor perfil digital. Entonces, acá coge y se nos compara cómo está, ¿no? Porque esto fue un estudio de mercado, pues. Listo. Dice, ¿no? En el azul tenemos lectores de 25 a 34, mientras que en este marrón, pues tenemos, bueno, que es como un color todo sepia, de 35 a 44 años. En la revista GQ tenemos un 48% de este segmento que es un poco más joven y un 52% en otra generación que ya va de los 35 a los 44. Esto representa que hay un nivel mayor de hombres maduros, pero que compiten bastante con hombres que son más jóvenes. Mientras que Icon se disputan por poco, ¿no? Miren que este es un 45% y un 55%. Es decir, Icon tal vez tiene un contenido un poco más maduro o pues más relevado a esta generación un poco más adulta. Bueno, ya tenemos un primer dato entre estas dos revistas. Y ahora sí, miren, por ejemplo, el consumo de multiplataforma. El lector GQ disfruta de todas las plataformas que ofrece la marca. Entonces, bueno, acá tenemos un mapa, ¿no? Esta visualización de datos bastante agradable, donde coge y nos explica un poquito. ¿Quién lee en papel? Sí, que nos dice que es un 52% en general, o sea, todo este, que es muy grande, y un 57% lee en web, en digital. Entonces, pues nada, aquí ya nos describen los segmentos un poquito más específicos. Ya tenemos el gran porcentaje del 52 versus el 57 que es digital. Ya nos estamos dando cuenta de que esto está tomando fuerza. Y entonces dice que dentro de ese 52%, un 21% lee únicamente en papel. ¿Sí? Ojo con eso. Luego nos dice que un 16% de ellos coge y lee únicamente a través de los perfiles en las redes sociales. Bueno, acá tenemos un 16%. No es que esté tan grande, pero sí que nos da un flujo, ¿no? Positivo. Luego tenemos que un 23% a través del perfil en redes sociales y la página web. Entonces, que sí utiliza, o sea, que entra a las redes sociales oficiales y a la página web. Y el 11% únicamente a través de la página web. Es decir, como no, yo sí entro a la página web porque quiero tener ese contacto directo con la marca. Y luego tenemos estos que son mixtos también. Dice, en papel o a través de su perfil en redes sociales, un 8%.
en papel o a través del perfil en redes sociales y a través de la web, o sea, de todo, este sí está en el medio de todo, o sea, yo lo leo en todo, es el 13%, es un porcentaje alto. Y finalmente tenemos un 10% en papel y a través de la plataforma web. Estos que son un poquito más fieles a los dos oficiales. Entonces, bueno, ahí tenemos un segmento de cómo lo consumen. Y así deberíamos hacer tal vez un análisis más superficial en nuestro análisis de segmento de nuestras revistas. Ustedes que cada uno tiene un tema muy específico. Bien, consumo de multiplataforma de cada cabecera. Entonces, el lector GQ tiene un perfil más digital que el de Icon y también un mayor consumo plataforma. Entonces, aquí empezamos a comparar, entonces me gusta mucho esto porque entendemos fácilmente el versus entre la revista GQ y Icon. Entonces dice el 21% dice compra en papel, mientras que Icon dice no, dice que es recibida con el país, que sería como con el diario, estaría con un 15%. Luego el consumo de las redes sociales es un 16% contra un 10%, sigue ganando GQ acá. Y tráfico directo en el sitio oficial web sería un 11%, pero acá sí que Icon tiene un tráfico de la web desde el país donde se direcciona, o sea, recuerden que este pues el periódico es el que lo direcciona, y de hecho por eso tal vez es que tiene un consumo mayoritario en la web oficial. Luego ya tenemos estos mixtos, que son papel y web en un 10%, más consumo en Icon, en papel y redes sociales 8%, igual en ambas, y luego en la web y redes sociales 23% para GQ y 18% para Icon. Papel, web y redes sociales tenemos un 13% versus un 8%. Incluso acá nos da la base entre los datos de cuántas personas estuvieron contestando estas preguntas. Bueno, eh, contenidos favoritos. El lector GQ se encuentra mucho más cercano con los contenidos de moda, pero también muestra interés hacia temas de actualidad y estilos de vida. Bueno, entonces pues tenemos entonces cuáles son los temas que más se consumen dentro de estos, ¿no? De estas dos publicaciones que son de moda y contenido y actualidad masculino. El GQ Moda 65 contra Icon, que es de un 28. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que aquí nos damos cuenta que este sí es más como de el lifestyle de cómo van a ver esos, esos, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Esos styles diarios, se me fue el término, para que yo esté en la tendencia, ¿no? Mientras que Icon gana en contenido de televisivo y de cine y series. Bueno, luego está que el 46% pues también lo consume, acá es alto, pero Icon como que tiene un poquito más de entretenimiento. Gastronomía muy fuerte también, entonces y bebidas con un 41%, entonces el estilo de vida de estas personas, como qué debería comer, qué debería tomar, versus un 22%. Belleza y cuidados personales, 40 versus 28. Estamos dándonos cuenta que el perfil de este es un poquito más de un hombre un poquito más dandy, un poquito más vanidoso. Sí, un hombre que se preocupa muchísimo en cómo se ve y qué hace y qué consume. Y, por ejemplo, música está casi igual, están casi los dos al 30%, entonces, bueno, un contenido que hay que mantenerse. Y en deporte, miren, curioso, acá baja y este es uno de los porcentajes mayoritarios dentro de Icon. Icon entonces se defiende más en entretenimiento y deporte, mientras que GQ en moda, sí, probablemente también en entretenimiento, pero también tiene un porcentaje muy alto en lo que es estilo de vida y belleza. Entonces, mucho cuidado con eso. Deporte como que no es el fuerte de GQ. De hecho, hay como otras publicaciones especializadas para esto. Bueno, en relevancia de los formatos en los procesos de compra. Entonces, ojo con lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, la revista impresa y el site de GQ juegan papeles clave en la inspiración y en la comparación de productos y marcas. Las redes sociales son importantes tanto en inspiración como en compartición. Bueno, entonces nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo ustedes saben? Aquí es la interacción que yo tengo con la revista. Es decir, como le di like a esto, lo voy a postear, lo voy a retuitear, lo voy a colgar en yo mismo, voy a hacer una historia de esto porque me gustó mucho. Entonces aquí coge una, es cómo yo hago un sistema de comparación.
entre lo que es la revista y la web, cómo me inspiran los contenidos que estoy allí, entonces en el porcentaje tanto físico como web o en las redes sociales, y la compartición que se da entre ellos. Los porcentajes pues están divididos un poquito equilibrados, pero la inspiración normalmente recae sobre la revista física. Entonces miren cómo la revista sí funciona como un elemento que hace que yo direccione mi estilo de vida. Bien. Actitud frente a la moda. Entonces, mayor concentración de fashion lovers entre los lectores GQ. Esto lo veníamos venir porque pues nos damos cuenta que el GQ pues como que se preocupa muchísimo más por cómo me veo. Entonces aquí ya está muy claro, ¿no? Coge y nos dice, miren, me apasiona la moda y disfruto buscando y comprando cosas para esto. Es el 50% versus un 37% de Icon. Luego dice, me gusta comprar ropa en todas las temporadas, pues un 31 versus un 26 y compro ropa cuando la necesito. Entonces acá sí Icon es un hombre un poquito más eh, utilitario, un poquito más. Mientras que acá son personas que sí le invierten mucho más a la moda. Entonces ahí tenemos una diferenciación de los estilos del lector de GQ versus Icon. Bueno, entonces el 81% son cercanos a la moda versus un 63% de los de Icon. Y acá tenemos un 50% que son fashion lovers, que son que les mueve muchísimo su estilo de vida, cómo me visto y cómo me veo, cómo reflejo eso en todo mi diario vivir. Entonces, eso sí que pues no es que no se preocupen, pues se preocupan, pero en realidad lo hacen como con más mesura, mientras que ellos no, ellos sí tienen un eje frente a la moda. Bien, acá tenemos pues un poquito la comparación de las portadas, de los covers, pero aunque se parecen, puede que el contenido sea un poquito más dinámico en GQ y acá un poquito más serio, ¿no? Tal vez eso también anclado al sector demográfico, como lo mirábamos allí que puede acoger también a las generaciones un poquito más jóvenes que a las adultas. Bueno, a ver, fuentes de información sobre la moda de los fashion lovers. Dice, acá comparamos GQ versus Icon. Voy a ver a las tiendas físicas a ver qué me llevo, ¿no? Entonces, a acudir a las tiendas físicas, su estilo de vida. Recuerden acá qué es lo que hacen en su día. Revistas y webs de moda masculina la consumen en un 45 versus un 30. Webs de marcas en tiendas 38 versus 35. Personas de mi círculo 23 versus un 28. Blogs especializados un 22 versus un 28. Y celebrities famosos siguen a un 21 versus un 27%. Bueno. Percepción de la cabecera entre los fashion lovers. Mejor valoración de la marca de GQ entre los lectores en atributos relacionados a la calidad editorial y la visión para detectar tendencias o estilo. Entonces, comparando un poquito ya la revista como contenido editorial. Dice, soy prescriptor, es decir, la sigo siempre, pues 25% versus un 11%. Calidad percibida un 20% versus un 8%. Aquí sí ya hubo una ruptura grande. Lujo 18% por un 7%. O sea, lo hago porque sí, porque me puedo dar el lujo de tener la tendencia. 17 versus un 5%, estilo el 15% versus un 5% y entretenimiento 12 versus el 4%. Nos damos cuenta que GQ tal vez como es una publicación que es un poquito más de renombre, pues tiene un poco más de fidelidad y las personas tienen un poco más de inversión sobre ella a comparación de Icon. El hombre GQ entonces. Ojo, perfiles demográficos, psicográficos y económicos. El hombre GQ es más activo a la hora de acceder a la cabecera, la adquiere de forma voluntaria en el kiosco, en su perfil digital, la lleva a acceder de formas más habituales en la web de forma directa y también en las redes de GQ. GQ forma parte de su proceso de compra de forma natural, combinando todos los soportes a su alcance. Es un lector más cercano al universo de la moda y los accesorios, se siente más seguro y experto o expertise en las elecciones y no por ello no necesita la aprobación de las fuentes expertas tanto como otros hombres. Es decir, es muy autónomo gracias a que se ha informado con GQ. Utiliza los medios especializados en la moda para su propio disfrute y estar al tanto de las novedades y las tendencias, que sabrá cómo adaptar a su estilo personal. Es un hombre que se define al que definen como sofisticado, exquisito y con clase. Entonces acá abrimos un poquito más ese segmento psicográfico de quién es, cómo piensa este hombre o consumidor GQ versus el de Icon. Es un hombre que accede a la cabecera de forma voluntaria en algunos casos, pero muchos de forma fortuita, al recibirla una vez al mes con El País. Entonces lo que decimos, pues, es una revista que viene anclada al periódico.
o cuando accede al site de Icon como una sección del diario. Entonces lo que decíamos, tiene un poquito más de presencia directa a eso gracias a que el diario los redirecciona. Es un hombre con una actitud pasiva hacia la moda y la imagen que recurre a sus amistades o referencias de famosos para saber qué se lleva. En su imagen destaca la sencillez y la orientación al precio por encima de la sofisticación o la exclusividad, que son valores que están presentes en el Fashion Lover de GQ. Entonces ahí una disrupción muy psicográfica de los dos consumidores. En definitiva, GQ es la marca experta de moda desde su lanzamiento en Estados Unidos en 1931 y en España hace ya 22 años. GQ establece los parámetros de un estilo de vida único para el hombre actual y el acercamiento más inteligente, interesante y prescriptor a la moda, así como un nivel periodístico y visual más elevado. Atributos que están presentes en todas sus plataformas y son valorados por su lector. Entonces, pues aquí tenemos una conclusión. Y dice que en el ADN de marca, ¿no? Dice además en un ADN centrado en la moda, GQ posee cualidades propias de las revistas mensuales que no están presentes en los suplementos mensuales de los diarios, como era Icon, y que afecta directamente en la interiorización de los contenidos de publicidad. Entonces, pues, por acá sí que nos está dando ya un valor agregado, ¿no? Que recuerden que es como este tratamiento de la información, nos está diciendo, no, sí, es un hombre independiente que sabe cómo se va a vestir, no necesita seguir a famosos porque él ya sabe cómo están las tendencias. Bien, diferencias de consumo entre ambos medios. Entonces, primero, diferencias en forma de adquirir el ejemplar, pues GQ tiene acta o OGD propia, contratos mensuales de difusión del ejemplar. Un 70% es de pago ordinario. Versus Icon, que no tiene OGD propio, ofrece datos del diario promedio de lunes a sábado y un 100% de distribución gratuita con el diario. Entonces, pues aquí ya tenemos o sea, los dos tratan de dar información parecida, pero en realidad pues esta es de lujo, esta es gratuita. Diferencias de lectura del ejemplar. Las revistas mensuales tienen un promedio de lectura de 76 minutos por ejemplar. Recuerden que esto lo miramos en la clase anterior, de más o menos cuánto tiempo me lleva leer toda la revista. No que nos vamos a sentar y leerla de corrido toda, pero que en sumatoria, ¿cuánto me demoraría yo en leerla? Versus que un promedio de leerla sería 30 minutos. Aquí vemos un poquito la calidad tal vez de tratamiento de la información. Ese es el valor agregado, ¿no? Cómo yo realmente soy información importante y que la gente lo disfrute, mientras que otro puede ser una información un poquito más superflua. Distinto efecto de la publicidad. La publicidad en revistas mensuales capta la atención, se considera más útil y mejor integrada que el suplemento porque la temática del contenido y su enfoque son más cercanos a las marcas anunciadas. Es decir, la pauta de publicidad pues se la llevaría más de moda y todo esto, la de GQ versus de la de Icon. Bien, entonces acá ya vamos terminando. Dice la ficha técnica del estudio. Bueno, ¿quién lo hizo? Pues el Cocktails Analysis, ¿no? Dice a través de entrevistas online. La duración del cuestionario fue de 10 preguntas, aproximadamente 5 minutos le tomó a cada uno de ellos eh, responderlo. Este fue de población nacional, esto es de España, ¿sí? Y universo, lectores residentes en España de 25 a 45 años que están en el segmento de los lectores de las dos publicaciones. La muestra, dice de GQ, en total fueron 223 y de Icon 240 lectores. El margen de error, entonces pues un 6.6 para GQ, ¿sí? Del 95% y de 6.3 para Icon. Entrevistas presenciales, dice a tres hombres GQ que ejemplificaban las actitudes de comportamientos relevados en la fase cuantitativa. Y videoreportaje a dichos entrevistados. Bueno, no hay un solo hombre GQ, sin embargo todos comparten una misma pasión por las tendencias, la moda y la imagen. Bueno, este sería un análisis que tendríamos que tener en cuenta para entender un poquito cómo funciona el ámbito editorial. Teniendo en cuenta eso, rápidamente vamos a ver algunas de las publicaciones de GQ. Entonces tenemos acá, está, bueno, vamos a verla aquí, ver presentación por página, vista de 2 páginas. Ahí está. Entonces tenemos acá, y miren, ¿no? Miren muchas revistas para inspirarse, para mirar diferentes estilos de diagramación, para ver el comportamiento de portadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, bueno, este que siempre hay un personaje, en este caso, pues cuando ya se terminó Game of Thrones, estas son revistas del 2019. Esta es de GQ Latinoamérica, hay diferentes GQ, ¿no? Hay GQ México, GQ España, Francia, Australia. Esta es la de Latinoamérica. Vamos a ver las portadas. Miren, por ejemplo, siempre aparece como que una persona del entretenimiento, un personaje destacado.
que en la mayoría pueden ser hombres, pero si no, también chicas, ¿no? Así súper guapas que también están en el medio del que se dice actualmente. Bueno, regresamos a esta publicación. Vamos a echarle un ojo rápido. Entonces recuerden, la publicidad tiene que estar anclada al perfil del consumidor, que ya lo acabamos de ver. Y miren, bueno, el contenido, recuerden ese índice, bien entretenido. Luego, recuerden la bandera, quiénes son los que escribieron la revista, el editor, ¿no? Pues, por ejemplo, acá está, ¿no? ¿Quién es la editora? Y luego el staff, aquí pues todas las personas, la bandera, todas las personas que hacen parte de GQ. Y luego, ¿quién nos da la bienvenida a la revista? ¿No? ¿Se acuerdan que les había dicho esto, ¿no? Entonces es la editorial, la carta editorial. Entonces, bienvenidos acá. Normalmente, bueno, acá miren, colocaron la portada. Lo normal es que esté una foto del editor o de quien esté, por ejemplo, en este caso, que sería el director editorial. Pues nada, aquí se diagrama entonces esa bienvenida al ejemplar que me espera leer en esta. Y a partir de ahí empezamos. Recuerden, con datos que son, ¿no? Por ejemplo, esta que es columna, dice. Entonces, bueno, un dato que es un poquito más suelto, ¿sí? Luego, por ejemplo, cositas de mi página web, entonces también creen, ¿no? Así como contenido web, como qué dirían mis usuarios, síguenos en todas nuestras redes sociales. Son datos muy livianos para empezar a darle la bienvenida. Y a partir de eso empezar a desarrollar con ritmo los diferentes artículos que yo tenga, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos que lo que me decían, esto es publicidad, o bueno, que es la tendencia de los relojes, esto, bueno, mucho cuidado con ese manejo. Y hablar de qué es mejor acá el contenido, bueno, qué es el reloj perfecto para mí, si soy más deportista, si soy más ejecutivo, si no sé qué, bueno, no estoy publicitando directamente, pero luego por ahí, entonces toma la publicidad de algo que va bien con el público objetivo. Mira, por ejemplo, aquí como sobre cómo empacar, pero en realidad no es que me esté diciendo compra esta maleta, ¿no? Sino que pues bueno, ahí entonces cuáles son los que pueden pautar. La ley de la mezclilla. Bueno, también recuerden consejos de moda, pa, 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 que es lo que está trendy, ¿no? Acá mucho contenido fotográfico porque es de moda, entonces mucho cuidado con esa jugada. Bueno, personajes, agenda, qué es lo que debería ser, cuáles son los recomendados en lectura, en cine, en música. Bien, esto es la sección de agenda, ¿no? Miren, acá un artículo en específico que es derribando grandes mitos. Entonces, bueno, muy chévere, como con esa ilustración, el tono de las ilustraciones, recuerden, acá, bueno, un poquito en los gadgets tecnológicos, en las consolas y cómo podemos conectarnos a ellas. Miren, infografía. Bueno, esta infografía se rajaría, pero bueno, es como una infografía no es una infografía, es una ilustración fondeada y con diferentes elementos. Esto no es una infografía es un poquito más compleja. Vamos a verlo en otra clase. Bueno, entonces, ojo, miren la diagramación, cuáles son la pauta, columnas sueltas, pero tienen que tener una cuadrícula interna. Estas son columnas flotantes, miren cómo se divide y el ritmo que da cada una de ellas. Normalmente está como a 4 columnas pero tiene subdivisiones y columnas flotantes. Entonces, subdivisiones, columnas flotantes, lo que les decía, lo que nos permite hacer una retícula modular. Bueno, nada, miren muchos referentes de cómo poder generar, miren, por ejemplo, este ejercicio de sobreempalmar, de generar un collage, agrupar, o sea, diferentes ritmos temáticas, otra más limpia, que es lo que decíamos, más recesivo, este para el artículo principal, por ejemplo cuando desaparecen, por ejemplo, una doble página y desaparecen los marcadores y la foliación, pero se mantiene el pie de foto. Todo eso tienen que analizarlo, sentarse y analizar cómo es que se trata cada uno de ellos. Sí, miren acá otro artículo, ya otro personaje, cómo manejo las capitulares y cómo luego voy a tener una paleta de filetes y lomos, estos que son así, estos filetes. Aquí, bueno, no se ha utilizado mucho, pero hay otras ediciones que sí los utilizan. Van a tener una paleta de filetes que van a tener que utilizar, como por ejemplo estas líneas, estos iconos, dependiendo de cómo los utilizo y en qué manera. Recuerden pensar en cómo van a cerrar cada artículo con este elemento gráfico. En este caso aquí es aquí el mismo logo de GQ, no sé si se dan cuenta, acá con el que nosotros podemos cerrar la publicación.
A ver, me pasé. Aquí está, GQ, muy pequeñito, para entender que ya se cierra la publicación. Bueno, ahí hay mucha versatilidad dentro del manejo, mucho impacto gráfico, mucho cuidado con eso porque dependiendo de la temática, pues deberían aumentar un poquito de páginas si ustedes van a tratar algo de moda, por ejemplo. Entonces, mira, profe, ya diagramé como 20 páginas, no, ni miércoles. Pues si tienen mucho contenido gráfico, tienen que suplirlo un poquito. Bueno. Eso, pues nada, si quieren les dejo esos referentes también para que los consulten, subirles el estudio más esta que sería como un caso de estudio donde ustedes pues pueden empezar a, no solo esta revista, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver rápidamente, siempre hablan de relojes, ¿no? Uno de los gadgets pues como de los fashionistas. Miren estas ilustraciones, súper bonito, fotografía, bueno, cómo estuvo todo el rodaje de Tarantino con la última película que fue de Hubo una vez en Hollywood. Bien, el personaje. ta- Miren, muchos datos, ¿no? Hay mucha mezcla y ritmo dentro de la publicación. Páginas más acertadas, otras no tanto, nos va a pasar, pero lo importante es llevar un buen ritmo. Estos collages, miren que también es una buena técnica. Recuerden siempre los marcadores, la foliación, y bueno, diferentes elementos iconográficos, cuando voy a utilizar, bueno, esta es la central, que es Arnold y su hijo. Miren, incluso ese juego de fotografías, ¿no? Miren, todos vaqueros desde la portada, miren, o sea, no se repite como que la foto de la portada, pero sí es un juego que ha sido tomado para ello, ¿no? Entonces, muy, muy bien es lo que hablábamos en clase. Bueno, cine, tun, tun. Bien. Pues nada, ya voy cerrando. Simplemente, insisto, miren cómo hay diferentes ejemplares, diferentes diagramaciones, visualización de datos que nos puede ayudar, cómo va a ser su cierre. Dejar de lado un poquito el encasillarme y ver solo mi revista, sino mirar varias para poder focalizar mi ejercicio de una buena manera. Ver presentación por página, momento. Ahí está. Y bueno, ¿quién es el que pauta? Normalmente Castilla siempre al abrir la revista o al cierre. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho cuidado. Recuerden que ustedes tienen que presentar cuatro portadas adicionales, una que es una edición especial. Voy a tratar de traerles muchos más casos de estudio. Si puedo, les subo estas para que estén a disposición de ustedes en el Facebook. Vamos a ver si nos toca migrar clases a Google Class o si podemos tener eh, en Moodle, que creo que pues es como la web oficial que nos han de estar comunicando. Miren, otra vez estas ilustraciones que pertenecen igual al ilustrador como oficial de la revista, entonces mucho cuidado con eso. Bueno chicos, nada, muy pendientes de estar en el grupo, del contenido que estemos subiendo y de cómo vamos a hacer pues los ejercicios. Por ahora pues el briefing bien, vamos las tareas pues nada, organizando todo el contenido que tiene su revista, la de cada uno, va a ir organizando las secciones, mirar muchos referentes para ir mirando cómo van a organizar las secciones y los contenidos y darle ritmo en ese alambre. Y bueno, nada, ya le subiré el jueves pues de seguro otra clase y vamos cuadrando a ver cómo vamos a ir haciendo las revisiones, que es como lo que más me preocupa. Pero de seguro que vamos a encontrar una solución y poder avanzar desde nuestras casas. Bueno, hasta ahí chicos, en la próxima clase les voy subiendo otra clase de cómo hacer la retícula, pero ahorita lo más importante, lo más urgente es ir organizando el ritmo de las secciones y cuáles son los artículos. Recuerden, limpiar esos textos, siempre citados, quién lo escribió, de dónde son las fotos y dar un buen ritmo a la publicación. Bueno, hasta entonces se cuidan, lávense las manos, guárdense en casa y pues nos vemos pronto, chicos.